Continuamos con la serie Segunda Venida de Jesús el Cristo, tema 6, profecía tocante a la maldad. Posición premilenial, Lewis Sperry Chaffar. Tema 6, profecía tocante a la maldad, Lewis Sperry Chaffar. Titulado La profecía tocante a Satanás y la maldad, que el Señor lo reprenda. Cada vez que vamos a leer este nombre, conforme a las Sagradas Escrituras, diremos que el Señor lo reprenda. Ok, hacemos una introducción a esta profecía desde la posición premilenial de Don Lewis Sperry Chaffar. Toda la doctrina del pecado está vitalmente relacionada a la persona de Satanás, que el Señor lo reprenda, quien le dio origen y al hombre de pecado como la manifestación final del pecado. En otras largas discusiones anteriores acerca del pecado se ha afirmado que la maldad no comenzó en el jardín de Edén, sino en el cielo. Eso es un curso de angeliología, pero como este no es el caso, solo lo referenciamos. Y como un repudio directo de Dios por parte del ángel de más alta posición. De igual manera, la idea de que la maldad podría terminarse en cualquier momento cuando los pecadores se unan hacia ese fin no tiene fundamento bíblico. La revelación no solo traza la maldad hacia las edades pasadas y hacia el mismo cielo, sino que declara la forma exacta en que se terminará el pecado en las edades venideras. El fin del pecado será por el poder directo de Dios y ejecutado por sus justos juicios. Seguirá hasta el tiempo de Dios y terminará en la forma de Dios. Preguntas: ¿por qué Dios no da fin inmediatamente a una cosa que es tan aborrecible para Él? ¿Por qué permitió Dios el pecado en primer lugar? Dios tiene razones dignas de Él, que están en armonía con su carácter santo y es libre de toda responsabilidad con respecto a las manifestaciones del pecado. El colmo de su práctica es un requisito según la evaluación divina. Jehová dijo a Abraham: aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis 15:16, se podría decir del sistema del mundo, o sea, del cosmos. Su iniquidad no ha llegado a su colmo. El primer desarrollo tiene que ver con Satanás, que el Señor lo reprenda. Aquí solo se hará la más breve referencia a la profecía tocante a Satanás, que el Señor lo reprenda. Esa línea de predicciones comenzó con la declaración de Génesis 3:15. En esa predicción se afirma que cuando Cristo hiera la cabeza de Satanás, que el Señor lo reprenda, éste herirá el calcañar de Cristo. Esta profecía se trata de la herida a la cabeza de Satanás, que el Señor lo reprenda. Es una anticipación de ese juicio que Cristo logró contra Satanás, que el Señor lo reprenda mediante la muerte en la cruz. Podemos ir a las citas en casa de Juan 16:11, Colosenses 2:14 y 15, y la ejecución final de ese juicio que fue determinado desde el principio. Hay un orden que está revelado, que Satanás, que el Señor lo reprenda, sería juzgado así en la cruz, que será echado del cielo en su derrota en la guerra entre ángeles, que será en el futuro. Apocalipsis 12,
del 7 al 12. 3, será echado en el abismo y estará sellado por 1000 años, Apocalipsis 20 del 1 al 3. 4, será desatado por un poco de tiempo para la consumación de su iniquidad, Apocalipsis 20, 3 y 7, 9 del mismo capítulo. 5, será echado en el lago de fuego, Apocalipsis 20, 10. Cambios a este orden de eventos no tienen ninguna posibilidad. Cuando Dios predijo que la cabeza de Satanás, que el Señor lo reprenda, sería herida, esa profecía tuvo un cumplimiento perfecto. Asimismo, cuando Dios predice, como lo ha hecho, que Satanás, que el Señor lo reprenda, será echado en el lago de fuego, no es con una condición provisional de que tal vez se presente otra influencia para derrotar ese propósito. Nada podría ser más seguro del hecho de que Satanás, que el Señor lo reprenda, irá a la eterna condenación prescrita para él. Presentamos como segundo punto la maldad. La maldad también sigue un programa determinado. No se vencerá gradualmente por una reformación humana. Las características esenciales de su desenvolvimiento son: 1. Para Israel, su transgresión terminará cuando vuelva su Mesías y la nación entre a su reino. Daniel 9:24, Romanos 11:26 y 27. 2. Cualquier maldad manifiesta que hubiera en el reino será juzgada instantáneamente por el rey. Isaías 11:3 y 4. La maldad será desvanecida para siempre del nuevo cielo y la nueva tierra, porque en ellos morará la justicia. Segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:27. Y pasamos al tercer y último punto, que tiene que ver con el hombre de pecado. Las Escrituras anticipan la venida de un superhombre, a quien Satanás, que el Señor lo reprenda, pondrá para servir como el impostor del Rey de Reyes y Señor de Señores. La profecía anticipa la venida de un falso Cristo extraordinario entre los muchos que han sido predichos. De Daniel 7, del 1 al 8, se aprende que esta persona será el gobernante de las naciones confederadas. Y de Apocalipsis 13:2 se aprende que recibirá su poder y autoridad directamente de Satanás, que el Señor lo reprenda. Lucas 4, 5 al 7 es un evento donde sencillamente está la tentación del Señor Jesús. Varias identificaciones bien claras se dan de este gobernante. 1. A la mitad de la gran tribulación se le verá estar parado en el lugar santo, según la profecía citada de Daniel por Cristo, Mateo 24:15, y que se sienta en el templo de Dios como Dios. Sin duda será un templo judío restaurado, como fue predicho por Pablo, según de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. 2. Tendrá una herida de muerte y sin embargo sigue viviendo, Apocalipsis 13:3. 3. Estará acompañado de un falso profeta que hará milagros, Apocalipsis 13:11 al 18 y 19:24, y es identificado en las Escrituras por la blasfema, usurpación de deidad, para así dando de esa manera expresión a la máxima pasión de Satanás, que el Señor lo reprenda, que se revela en sus propias palabras: seré como el Altísimo, Isaías 14:14. Este poderoso gobernante aparece especialmente en el Apocalipsis, los capítulos 13 al 19. Ezequiel lo ve como el príncipe de Tiro, Ezequiel 28 del 1 al 10. Los siguientes versículos que presentan a Satanás, que el Señor lo reprenda, están en el capítulo 28 del 11 al 18. Daniel lo ve como el cuerno pequeño, el príncipe inicuo, el rey voluntarioso
y el consumador de los tiempos de los gentiles. Daniel 7:8, 9 del 24 al 27, 11 del 36 al 45. Cristo lo mira como la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y uno que viene en su propio nombre. Mateo 24:15, Juan 5:43, Pablo lo mira como el hombre de pecado, según de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Juan lo mira como el primer jinete montado en un caballo blanco y la bestia que subirá del mar, Apocalipsis 6:2, 13 del 1 al 8. Esta enorme cantidad de predicciones coloca a este hombre que vendrá con referencia a su aparición en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Esa persona siniestra se dice que será destruida con la venida de Cristo, según de Tesalonicenses 2:8. Y entonces será lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 19:20. La importancia que Dios señala para esta persona se manifiesta en todas partes de su palabra. 4 principales pasajes combinados dan una descripción de esta persona. Ezequiel 28, 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, y aquí tú, creyéndote más sabio que Daniel, que ningún secreto se te ocultaba. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, mancharán tu esplendor al sepulcro, te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablará delante del que te mate diciendo: yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios. En la mano de tu matador, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. El título por el cual se da a conocer al hombre de pecado en esta escritura es el príncipe de Tiro. Y si se tomara aisladamente este pasaje, podría asignarse a un rey pagano, quien como muchos reyes han pretendido ser Dios. Pero cuando se relaciona por el título el rey de Tiro en los versículos 11 al 18, cuya identidad satánica, que el Señor lo reprenda, ha sido completamente demostrada, se ve que este personaje está relacionado a Satanás, que el Señor lo reprenda, así como un príncipe está relacionado a un rey. En ninguna parte de las Santas Escrituras se enfatiza más la importancia de este individuo que en este pasaje. No solo aparece él en un registro que en lo que concierne a Satanás, que el Señor lo reprenda, va hacia atrás a un pasado incalculado, cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, fue creado como un ángel no caído y como el guarda del mismo trono de Dios, sino que el registro tocante al hombre de pecado precede en el contexto el registro de la persona de Satanás, que el Señor lo reprenda. Más identificación se proporciona por la pretensión de esta persona de ser Dios. Esta es la marca principal por la que está caracterizada en todas partes. Aunque él pretenda ser Dios, según esta escritura, solo es un hombre. Y la prueba de este hecho se revela cuando él es llevado a juicio. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Cuando los discípulos de Cristo le pidieron una señal del fin del siglo, Mateo 24:3, se hacía referencia al tiempo que entonces estaba en progreso, es decir, ese que fue previsto por Daniel, la edad de los gentiles, que son 560 años. No podían hacer alusión a la presente edad de la iglesia, tocantes a la cual nada se había revelado en ese tiempo. Se pedía entonces la señal para indicar el fin de los tiempos de los gentiles, o para ser más específico, los 7 años que restan, que se experimentarán al final de la edad de la iglesia. La señal que Cristo reveló es aquella, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que estaría en el lugar santo. Mateo 24:15. Este es el reconocimiento propio de Cristo y su interpretación de Daniel 9, 26 y 27, que es el pasaje bajo consideración. Esta referencia por parte de Cristo respecto al hombre de pecado sirve como una introducción a su propia descripción de la gran tribulación. Mateo 24 del 21 y 22, que como se ha visto es la 70ª semana de Daniel, los últimos 7 años de los tiempos de los gentiles. De esta manera, una vez más, este personaje siniestro, en relación al tiempo de su apercibimiento, se coloca dentro de esa hora futura de prueba que vendrá sobre la tierra. Segunda de Tesalonicenses 2, del 4 al 10, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que el Señor lo reprenda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este pasaje de especial revelación fue escrito por el apóstol Pablo y en ella se ha hecho muy importantes descubrimientos. El día del Señor, no el día de Cristo, como erróneamente se vierte en algunas versiones. El día del Señor no puede acontecer antes que se revele el hombre de pecado. Debe recordarse que el día del Señor se refiere a ese largo periodo de 1000 años que está predicho. El hombre de pecado se proclama a sí mismo ser Dios. 3. Se siente en el templo. Evidentemente será un templo judío restaurado. Él podrá revelarse solo cuando llegue el tiempo señalado por Dios. Será destruido por Cristo en su gloriosa aparición. Él tendrá el poder de Satanás, que el Señor lo reprenda. Él engañará a todos los que no recibieron el amor de la verdad. Sobre los tales Dios les envía un poder engañoso para que lo que ha estado cubierto y oculto en el corazón inicuo se manifieste abiertamente. Apocalipsis 13 del 1 al 8, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre, blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y trono y la gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar con ella? También se le dio boca que hablaba.
grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este pasaje debe extenderse hasta incluir todo el resto del Apocalipsis, hasta el 20:10, porque se ve la carrera del hombre de pecado desde el 13:1 hasta el 20:10. Aquí está identificado como la primera bestia o la bestia que sale del mar. No es posible introducir un extenso análisis de todo el contexto. Aquí, como en Daniel 2:38, el rey y el reino se consideran como idénticos. En lo que toca al emperador, el imperio romano ha desaparecido, pero cuando reviva, pues así ha de suceder al final de los tiempos de los gentiles. Ese imperio volverá a reunirse como antes y ha de reunir las principales características de los 3 imperios que le precedieron, es decir, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, tal como fue al principio. Esto se simboliza por la descripción del imperio romano, revivido en este pasaje del Apocalipsis. Estos versículos del 13, igual 2 y 3, aquí debieran compararse con Daniel 7 del 1 al 8. El último emperador, la bestia, sostiene un dominio universal sobre todos, con excepción de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro del Cordero. Una vez más, el emperador es identificado por sus blasfemias. Él continúa por 42 meses, que es la última mitad de los 7 años. Él persigue a los santos, es decir, a Israel. Daniel 7, 21 y 22. Va acompañado por una segunda bestia que sale de la tierra, Apocalipsis 13 del 11 al 18. Un falso profeta, o sea, el anticristo, que debe ser diferenciado de los muchos anticristos, 1 de Juan 2:18, y del espíritu del anticristo, 1 de Juan 4:3. Esta segunda bestia, evidentemente, es la última cabeza sobre una iglesia apóstata. La segunda bestia hace que sea adorada la primera bestia. Él hace una imagen de la primera bestia y hace que la imagen viva y hable. La muerte es el castigo por no adorar a la primera bestia. De manera que los tiempos de los gentiles comenzaron con una imagen y concluirán con otra imagen. Estas 2 bestias serán echadas en vida al lago de fuego cuando venga Cristo. Apocalipsis 19:20, donde Satanás, que el Señor lo reprenda, será echado al final de la edad del reino. Apocalipsis 2:10. En conclusión, puede decirse que un gobernante mundial poderoso se levantará, cuyo dominio universal será sobre el imperio romano establecido, y esto sucederá durante los 7 años del tiempo de los gentiles. Recibirá poder de Satanás, que el Señor lo reprenda. Lucas 4, 5 al 6, será apoyado y promovido por un falso profeta, y estos 3, Satanás, que el Señor lo reprenda, y las 2 bestias forman una trinidad de iniquidad satánica, que el Señor los reprenda, una falsa trinidad de la deidad. La destrucción de las 2 bestias, con el segundo advenimiento de Cristo y el final de Satanás, que el Señor lo reprenda, al lago de fuego, consumará la iniquidad en la tierra. Entonces, en la tierra nueva y el cielo nuevo morará la justicia. Mis conclusiones vienen al respecto. La posición premilenial con respecto a la profecía bíblica tocante a Satanás, que el Señor lo reprenda, la maldad y el hombre de pecado, hacen una interpretación muy aceptable de las citas tratadas, con 2 salvedades que necesitan aclaración. Primero, al sostener que el día del Señor representa los 1000 años del milenio, muestra una seria contradicción, porque esta sentencia colisiona con su
premisa que la profecía se interpreta en forma natural, literal y gramatical. En este caso, la premisa principal de don Lewis Sperry Chafer no se cumple. La otra afirmación es el sostener que es imposible que la iglesia pase por la gran tribulación, partiendo que el tiempo de la iglesia es independiente del tiempo de los gentiles y de los israelitas de manera categórica, ya que el escrito no muestra de manera natural, literal y gramatical eso, sino que se trata de una semana que se activará en el tiempo de Dios y no hay forma humana de saberlo, ya que como la iglesia inició con la inhumana persecución romana, también puede concluir su tiempo de manera similar en gran tribulación, considerando que para los santos y fieles en Jesús el Cristo es un privilegio padecer por él, contradiciendo la posición de don Lewis Sperry Chafer. En este punto, cada santo, cada santa y fiel saque su conclusión con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo que la escritura bíblica, ahí está el principio, no es de interpretación privada. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena, Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.